Le vamos a pedir al médico veterinario, al doctor Cano, miembro de la Senacica, que ha sido parte importante en la relación de los animales, haga favor de pasar a hacer entrega del reconocimiento. Él es un gran aliado de las ganaderías de Condores de Cebosa, los que tienen a su cargo la revisión estricta de todo el proceso de ingreso a las instalaciones. Así que para que haga entrega de este reconocimiento, el doctor Sánchez Bueto le entrega al doctor Cadó este reconocimiento para que también a nombre del gobierno del estado haga entrega a la familia de don Manuel Iturbe. Becerro, campeón joven menor, campeón joven, campeón joven mayor, campeón adulto. Y para el público que ha permanecido, este es un estímulo para los manejadores, para los vendedores, para los expositores, a este público que ha estado presente durante la calificación del día de ayer y de hoy, durante esta octava exposición nacional de ganado salmonero. Estamos a un momento de concluir el reconocimiento en esta pista. Están presentes, acá enfrente el más pequeño es el campeón becerro. Continúa después el campeón joven menor, después en el centro el sardo negro oscuro es el campeón joven, después viene el campeón joven mayor y está después el campeón adulto.
Aquí al lado izquierdo están los reservados de becerro, de campeón joven menor, el reservado del campeón joven, el reservado del campeón joven mayor y el reservado del campeón adulto. Estos 10 animales representan justamente la conclusión de la evaluación que han hecho los 3 jueces. Aquí tenemos 10 ejemplares que por el proceso de selección de distintos grupos o edades representan a la calidad, representan al patrón racial, representan lo mejor en machos de lo que se ha presentado en la pista. Dile que estamos festejando, güey.
Es una gran responsabilidad, pero también un honor anunciar el gran campeón de la raza y corresponde al doctor Sáenz Pineda. En la pista de calificación tenemos los 5 ejemplares que resultaron campeones en cada una de sus categorías. Si ustedes observan, desde el campeón becerro, campeón joven menor, campeón joven mayor y campeón adulto, encontrarán animales con el mismo biotipo, animales similares, muy bien descritas sus curvas de crecimiento. Si nos vamos por el becerro, encontramos un animal de mucho equilibrio, un animal que se encuentra muy bien representando la fase en la que se encuentra. Todavía encontramos un animal que está en crecimiento. Hay que recordar que los animales empiezan creciendo del suelo hacia arriba, posteriormente ellos continúan hacia adelante y hacia atrás, y la última onda es hacia abajo. Si vamos por el campeón joven menor, encontramos nuevamente un animal que aún está con la curva de crecimiento hacia arriba. Es un animal que está a la mitad, 50% el espacio del suelo a la línea ventral y 50% lo que es el largo de sus costillas. Como empieza a crecer los animales, empieza a actuar la tercera onda de crecimiento, que es de arriba hacia abajo. Los animales empiezan a alargar las costillas y ese espacio que está del suelo hacia el vientre empieza a ser cada vez menor. Llegamos aquí al campeón joven mayor, encontramos un animal que ya está más balanceado, sigue todavía ejerciendo fuerza a las demás ondas, un animal largo, ya llegando a su balance. El ejemplar adulto, aquí encontramos ya la plenitud de lo que es el crecimiento de los animales, costillas largas, ese espacio que hay debajo se empieza a reducir, quiere decir que ya están llegando a la madurez, a lo que va a ser su tipo y su conformación de animales adultos. 5 animales de tipos similares. Sin embargo, si ustedes analizan rápidamente y buscan balance y buscan equilibrio en un animal, que a la vista, que al ojo sea el de más equilibrio, ese animal es el ejemplar con la placa número 208, es el animal que está aquí enfrente. Cuando nosotros observamos la proporción, la masculinidad, el largo, el ancho de su lomo, el arqueamiento de su costilla, la proporción de musculatura, el largo de la cadera y sobre todo, algo muy importante, el desarrollo testicular. Testículos perfectos, testículos fértiles, testículos que nos muestran esas colas de los epidídimos, un animal muy funcional, con características típicas del macho fértil, por lo cual le otorgamos hoy el gran campeón de la raza. Muchas gracias. Quien ha sido declarado el gran campeón de la raza, hay que darle la placa. Con la placa 208, que en su momento fue el campeón joven mayor, hoy ha sido declarado por los jueces el campeón de la raza. Este ejemplar, el nombre viste, el alemán Manso, 271/6 su número, 840 kilogramos, 36 meses, casi 37 meses de edad, y es al que se le otorga el reconocimiento como el campeón de la raza. Ha sido retirado de la línea de los animales campeones, el campeón joven, que es el gran campeón de la raza, y le sustituye el reservado campeón. Los jueces, en el último acto de evaluación en esta 8ª exposición nacional de ganado sardo negro,
tendrán para hacer la evaluación final. Vamos a pedirles a los directivos de la Asociación Mexicana de Cebú, a los integrantes del comité organizador de la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro, a que puedan acercarse a la mampara y hacer entrega del reconocimiento al gran campeón y al campeón reservado del gran campeón. A la reina Jocelyn Alondra, a la reina de esta exposición, para que también se acerque a la puerta de acceso hacia la mampara y que con su flamante belleza, su vestimenta típica y su gran amor a la ganadería pueda entregar junto con los directivos de la Asociación Mexicana de Cebú y los directivos de la Unión Ganadera y del comité organizador los reconocimientos con los que concluye esta octava exposición nacional de Salta Negro el día de hoy con la calificación de machos. ¿Qué queda pendiente? El día de mañana nos comentan que a las 14 horas será el acto de premiación. En este espacio, 14 horas, el acto de premiación para que puedan estar presentes los expositores, los invitados, tanto de la Organización Ganadera como de la Asociación Mexicana de Cebú, y prepárense los que vienen de fuera de México y que están también aquí en México, que son de Veracruz y de los demás estados, que nos visitan para que puedan llevarse alguna de los ejemplares que serán subastados el día de mañana, 1 de junio a las 16 horas en este mismo espacio. Así que al concluir el juzgamiento de la octava exposición nacional de ganado Salta Negro, queda solamente la elección del gran campeón reservado y el día de mañana, 14 horas, para el acto de la ceremonia de entrega de premios, y también a las 16 horas la gran subasta de Salta Negro. Son hembras y machos que pueden adquirir en la puja, pero sin duda pues tendrán oportunidad de llevarse de las mejores ganaderías, que son las que participan en este concurso público, algunas de las hembras o algunos de los machos. Mañana 16 horas la subasta, 14 horas el acto de premiación.
¿Qué vamos a tener en voz de este juez chapaneco, miembro del Comité Técnico Sudamericano de Salud, de don Ricardo Coutinho, la última oportunidad en esta octava exposición nacional de Venado Sardo Negro, para referirse por qué han terminado y quién es el campeón, el gran campeón reservado de esta exposición? Adelante, don Ricardo Coutinho. Gracias, doctor Gil. Pues bueno, antes de pasar a dar el resultado del campeón reservado de la raza, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, así también la invitación del comité organizador del Comité de Raza Sardo Negro a la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Gracias por habernos tomado en cuenta para participar en este evento. Y para definir quién es el campeón reservado de la raza, bueno, pues tomamos en cuenta todos los elementos, desde lo que implica la caracterización racial, lo que implica la masculinidad, así también como lo es la estructura, tanto en su estructura ósea, su anatomía, como en los aplomos, así también el equilibrio que debe haber entre todas las partes, los órganos sexuales y pues para definir al campeón reservado de la raza se le otorga al ejemplar con la placa número 219. Mis felicitaciones al creador y al manejador. Se va a Tabasco, allá en Huimanguillo, con la familia de los hermanos Herrera Dadún, en Rancho Chapultepec, y es el gran campeón reservado de esta exposición. Vamos a pedirle a los directivos de la Asociación Mexicana de Cebú, a los directivos de la Unión Ganadera Regional, al comité organizador,